Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. El presidente del Principado se defiende de las críticas del alcalde de Llanera, que dimitió este pasado domingo. Adrián Barbón niega falta de apoyo del gobierno regional a ganaderos y agricultores y defiende que el gobierno asturiano tiene una clara vocación ruralista. Reconoce además que conocía desde el pasado mes de febrero la decisión de Gerardo Sanz de dimitir por motivos personales y profesionales. Discrepo porque creo que tenemos una política de medio rural clara. Lo primero, me dijo que la dimisión se debía a cuestiones estrictamente profesionales y personales suyas. De hecho, como saben, ya no tenía dedicación exclusiva al ayuntamiento, sino que estaba trabajando en una empresa privada fuera y que creía que eso podía ser perjudicial para el funcionamiento del ayuntamiento. Y desde el PP consideran que las declaraciones de Sanz les dan la razón sobre lo que sucede en la Consejería de Medio Rural. El diputado Luis Venta pide respeto para el alcalde de Llanera y reclama a Adrián Barbón que cese a Marcelino Marcos. Quedó en evidencia una consejería y un gobierno que un alcalde ha dicho que desprecia o que no mira al medio rural ni a los ganaderos. No se puede decir más claro ni más alto. Y a partir de ahí, nosotros venimos pidiendo desde hace año y medio casi la dimisión de un consejero que ha sido ineficaz e inoperante. Y ya está estabilizado el incendio forestal que afectaba a una zona de pinar próxima al lago, en el concejo de Allande. El fuego se originó posiblemente por la caída de un rayo. En su extinción trabajan equipos de bomberos de los parques de Grandas de Salime, Valdés y Cangas del Narcea, así como 2 empresas forestales. Y en Villayón, el incendio desatado hace una semana en La Zoreda está controlado por los efectivos de la guardería, que siguen, eso sí, trabajando en el lugar. En fase de revisión se encuentra el registrado en San Cristóbal, en el concejo de Valdés, y el que se inició el pasado jueves en las proximidades de Medal, en el concejo de Degaña. Eso respecto a la situación en Asturias. En el resto de España ya son decenas de miles las hectáreas quemadas y hay también miles de personas evacuadas. En León sigue preocupando el incendio que afecta al paraje natural de las Médulas, un entorno, ya saben, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está sin llama, pero no estabilizado. El fuego ya ha quemado 1.500 hectáreas. También preocupa el de Molezuelas de la Carballeda, en Zamora, que se volvía a complicar en las últimas horas por el efecto del viento. En Chandrexa, en la provincia gallega de Ourense, se ha activado el nivel 2 por la cercanía del fuego a núcleos de población. Aquí el fuego afecta ya a 3.000 hectáreas. En Tres Cantos, en Madrid, los agentes de la Guardia Civil desalojaban ayer varias urbanizaciones de esa localidad porque además hay 2 heridos graves. Y en Tarifa, en la provincia de Cádiz, más de 2.000 personas han sido evacuadas de la zona de alojamientos turísticos y viviendas próximas a la costa por un incendio forestal en la Sierra de la Plata. Pues son noticias de este martes, se las vamos a contar hasta las 9 en este informativo que hacemos con Pablo Mateo en la técnica y con Ángeles García en la redacción y la locución. Reciban también el saludo de quien les habla, de Patricia Martínez. Es 12 de agosto, repasamos a continuación otros asuntos en titulares. Asturias Hoy. Luz verde al ERE en Duro Felguera. Finalmente afecta a 180 trabajadores de la compañía, casi el 13% de la plantilla total. Esto supone una reducción de 69 trabajadores respecto al plan de ERE inicial que contemplaba el despido de 249 personas. Las negociaciones también han modificado las indemnizaciones, que serán de 25 días por año trabajado con un máximo de 14 mensualidades y se aplicarán hasta junio del próximo año. Asturias recibe a los 10 primeros menores trasladados desde Canarias. Concretamente serán acogidos por la asociación ACEN en Gijón. El traslado a Asturias está siendo coordinado por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España en conversaciones con el Principado, si bien la tutela de los menores continúa en manos de Canarias. En este primer grupo, todos son mayores de 16 años y proceden de Mali. Pilar Cancela es la secretaria de Estado de Migraciones. Es el resultado de un trabajo que hemos hecho de manera constante, de manera permanente. Todas las semanas hemos mantenido reuniones y sobre todo de una manera muy rigurosa. Que su origen es un origen con muchísimas dificultades. La mayoría de ellos, más del 90%, vienen de Mali. Y la bandera palestina ondea en una decena de ayuntamientos asturianos. Izquierda Unida ha convocado un izado de la enseña en consistorios, donde gobierna y cogobierna para condenar el genocidio en Gaza. En Mieres lo han calificado de un exterminio planificado e intolerable del gobierno de Netanyahu e instan a detenerlo y no callarse ante ello. Miguel San Miguel es miembro del Comité de Solidaridad de la Causa Árabe y de la plataforma Asturias con Palestina. Que no nos dejemos llevar por la indiferencia y ni tampoco por los mensajes
de esos partidos políticos, me refiero al PP y a Vox, que están apoyando sin duda el genocidio de Palestina. El tráfico. 5 minutos pasan de las 8 de la mañana. Nos interesamos por el estado del tráfico en las carreteras asturianas. DGT, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Amanece con tranquilidad en la red de carreteras de Asturias, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en este momento hay tráfico irregular en el enlace de la 8 con la 66 en el entorno de Serín, sentido Oviedo, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad. Gracias y buenos días. En cuanto al tráfico urbano, nos vamos en primer lugar hasta Oviedo. Policía Local, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Circulación fluida en todo el núcleo urbano. Gracias y buenos días. No tenemos conexión con Gijón. Nos vamos hasta Avilés, Centro de Control del Tráfico. Buenos días. Buenos días. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Circulación escasa en estos momentos y sin incidencias. Gracias y buenos días. El tiempo. Ya lo habrán visto, cambia hoy el tiempo en Asturias. El detalle de la previsión nos lo acerca David Arango. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Patricia. Hoy tenemos por delante un nuevo día de calor, pero es el último, con más nubes en el cielo. La nubosidad poco a poco va a ir ganando terreno. Esperamos una tarde nubosa, aunque en principio sin precipitaciones. Y mañana cambia la situación por completo, descenso térmico, desplome térmico. Perderemos entre 6 y 10 grados en las temperaturas máximas. Una jornada, la de mañana, en la que la nubosidad va a ser abundante. Ojo, porque esta tregua dura poco. El jueves suben las temperaturas y el viernes volveremos a movernos en el entorno de los 35 grados en zonas del interior de Asturias. Pues con más calor o con menos calor, más fresquinas en el estudio o no, lo que hay que oír a partir de las 9, Arantxa. Muy buenos días. Buenos días. Sí, últimamente estamos un poco mejor, un poco más frescas en el estudio y en la vida, y eso hace que lo llevemos mejor esta segunda semana en lo que hay que oír. Mira, hoy vamos a estar con Frida Hernández, nuestra mexicana jalapeña, que nos va a hablar de un tema tan espinoso como son las mudanzas. Un problema, ya sabes que para todos. Tremendo. Pero bueno, cuando encima además acaba de llegar a Asturias desde México y se anda cambiando uno de trabajo, se hace muy cuesta arriba. No lo quiero ni pensar. También vamos... Imagínate. Nos hablará de eso. Tendremos también a nuestro enfermero de confianza, a Iván Espada, contándonos las curiosidades de la enfermería, y charlaremos también con Marcos Dalbín, que es el representante de la plataforma Fábrica de Gas e Ideas, para que nos den su versión acerca de todos los dimes y diretes de este complejo industrial. También vamos a hablar con Belén Díaz, otra semana más, de Pimentón Dulce, que nos contará, pues todo lo que hay que contar, y sabemos poco, del clítoris, un órgano que empezó a ser estudiado en 1998. Y todo esto y todavía más, y alguna entrevista por ahí. También, fíjate, también nos vamos a ir a Llanes, al festival del campo. Vamos a hablar con productores, también de frutos rojos. Bueno, como ves, traemos de todo, como en botica. Variadito. Que tomen nota los oyentes. A partir de las 9, lo que hay que oír. Arantxa, buen programa y hasta mañana. Hasta mañana. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8 minutos pasan de las 8 de la mañana. Adrián Barbón se defiende de las críticas del alcalde de Llanera, el también socialista Gerardo Sanz, que este domingo denunció la falta de implicación del Gobierno del Principado con los ganaderos y agricultores de Asturias, así como la escasa presencia de representantes del Ejecutivo regional en actividades del concejo relacionadas con el campo asturiano. Lo hacía a la vez que planteaba su dimisión. El presidente autonómico asegura por su parte que su Gobierno tiene una política clara para el medio rural y cifra en 9 las visitas del consejero a Llanera en los 2 últimos años. Adrián Barbón niega falta de apoyo del Gobierno regional a ganaderos y agricultores, como denuncia el alcalde de Llanera. El presidente del Principado defiende que el Gobierno de Asturias tiene una vocación ruralista y destaca que hubiera visto más lógica por parte de Gerardo Sanz críticas hacia los recortes previstos por la Unión Europea en la próxima PAC. Discrepo porque creo que tenemos una política de medio rural clara. Por ejemplo, yo, en su lugar, ayer hubiera criticado lo que vemos en el marco financiero plurianual en la Unión Europea, que es un ataque frontal a la política agraria común. Eso preocupa muchísimo a los ganaderos y es una exigencia que el Gobierno de Asturias está liderando en España y en Europa.
Al parecer, el presidente autonómico conocía ya desde principios de febrero la decisión tomada por Gerardo Sanz por motivos personales y profesionales. Barbón asegura que entiende la renuncia ante la imposibilidad de compatibilizar su trabajo en el sector privado con las funciones de alcalde. Lo primero me dijo que la dimisión se debía a cuestiones estrictamente profesionales y personales suyas. De hecho, como saben, ya no tenía dedicación exclusiva al ayuntamiento, sino que estaba trabajando en una empresa privada fuera y que creía que eso podía ser perjudicial para el funcionamiento del ayuntamiento, porque es verdad, cuando uno es alcalde, yo lo fui, sé que hay que estar las 24 horas del día pendiente y evidentemente yo respeté esa decisión. Desde el PP, el diputado Luis Venta considera que las declaraciones de Sanz del domingo les dan la razón sobre lo que sucede en la Consejería de Medio Rural. Pide respeto ante la dimisión del alcalde de Llanera y denuncia, por ejemplo, que hay ayudas forestales que llevan 13 meses sin resolverse. Reclama Adrián Barbón que cese a Marcelino Marcos. Ayer quedó en evidencia una consejería y un gobierno que un alcalde ha dicho que desprecia o que no mira al medio rural ni a los ganaderos. No se puede decir más claro ni más alto. Y a partir de ahí, nosotros venimos pidiendo, desde hace año y medio casi, la dimisión de un consejero que ha sido ineficaz e inoperante en la gestión. Y se lo contábamos en titulares, Duro Felguera firmaba este lunes el acuerdo del ERE que afectará finalmente a 180 trabajadores de la compañía, casi el 13% de la plantilla total. Esto supone una reducción de 69 trabajadores respecto al plan de ERE inicial que contemplaba el despido de 249 personas. Las negociaciones también han modificado las indemnizaciones, que serán de 25 días por año trabajado, con un máximo de 14 mensualidades y que se aplicarán hasta junio del año que viene. Esto, según los sindicatos, supone una de las medidas que la empresa debe afrontar para continuar con su actividad y reconocen que la situación es significativamente peor que en 2022, cuando también se enfrentó a otro ERE. Y les contamos que las mutuas podrán gestionar más expedientes y tratamientos de la incapacidad temporal. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la firma del convenio de colaboración entre la Consejería de Salud, la Seguridad Social y varias entidades como la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para mejorar la gestión de la incapacidad temporal. El acuerdo permitirá a las mutuas transmitir la incapacidad temporal para, por ejemplo, problemas traumatológicos que afecten a trabajadores asegurados con ellas. También establece la realización de pruebas diagnósticas o tratamientos terapéuticos, incluidas las operaciones para lesiones de hombro, de menisco y rodilla o trastornos dorsales y lumbares. Y Asturias refuerza su apuesta por la captura y el uso de dióxido de carbono, CO2, como la vía para la descarbonización industrial. El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, destacaba este lunes en los cursos de la Granda las investigaciones lideradas por el INCAR del CSIC y sus proyectos con ArcelorMittal y UNOSA. Destaca el viceconsejero el potencial de Asturias como entorno favorable para el desarrollo de tecnologías de captura, almacenamiento y aprovechamiento del dióxido de carbono CO2. Lo hizo durante la inauguración del curso de verano de la Granda, Captura y Almacenamiento de CO2, una vía complementaria para la descarbonización. Las proyecciones para los próximos años pues son positivas, hay diversos escenarios, pero es cierto que pueden encajar económicamente, que puede ser un tema que acabe llegando sin más por viabilidad. Lo que es Asturias ahora mismo está bien posicionado. El consejero de Industria ha subrayado que el Principado sigue de cerca los avances en este ámbito, dada su estructura industrial y los proyectos de investigación que lidera el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, en colaboración con empresas como ArcelorMittal y UNOSA. Arcelor tiene una instalación piloto junto con el CSIC para la captura de CO2, empleando las tecnologías que tiene propiamente el INCAR, y también con una posibilidad también para generar hidrógeno, con lo cual es una especie casi de círculo virtuoso para lo que es las propias necesidades de Arcelor. Precisamente el programa de los cursos de verano de la Granda pone hoy de nuevo el foco en los usos del CO2 en el contexto de la descarbonización. De residuo a recursos, el subtítulo de una jornada que organiza el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste. Diferentes expertos van a abordar el panorama actual de la tecnología vinculada a la captura, almacenamiento y uso del dióxido de carbono, así como sus aplicaciones en el sector industrial. La ponencia inaugural la imparte esta mañana Francisco Carro, director general de Tresca Ingeniería, que ya nos escucha desde Avilés. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. El valor del CO2 en un mundo que no lo quiere. Así se enuncia y se anuncia su intervención esta mañana en los cursos de la Granda, y además con un propósito claro: romper con esa extendida creencia de que el dióxido de carbono es únicamente un residuo y el principal gas contaminante y responsable del cambio climático. ¿Cómo cambiar las tornas en el imaginario colectivo y en la práctica? Bueno, a nosotros nos gustaría en el día de hoy contribuir al cambio de narrativa que creemos que es necesario para esta transformación en el CO2. En los últimos años venimos escuchando que el CO2 es un gas tóxico, que es un gas que se asimila a un residuo, cuando la realidad es que el CO2 pues desde siempre pues está en el origen de la vida, es el vehículo que utiliza la naturaleza para mover las moléculas de carbono, y no solamente eso, sino que es un vehículo fantástico para hacer un cambio en la economía que ahora mismo tenemos basada en el petróleo, ¿no? La economía que tenemos basada en el petróleo pues nos produce combustibles y nos produce materiales, ¿vale?, que al final son cadenas de carbonos y de hidrógenos, y con el hidrógeno verde y con este CO2 por lo que podemos es producir pues una gran parte de las cosas que ahora mismo estamos produciendo con petróleo. El CO2 puede convertirse en un recurso, por lo tanto, valioso si se gestiona bien, y en el marco de ese objetivo habría que distinguir entre los usos directos, es decir, sin conversión, y los que conllevan, digamos, que un proceso de tratamiento, de transformación. Le voy a pedir que exponga ejemplos de cada uno y qué ramas de la industria tienen, digamos, que un desarrollo con mayor potencial. Bueno, es muy fácil. El CO2 lo podemos utilizar como un elemento sin ninguna transformación, como por ejemplo en el caso de las bebidas gaseosas, ¿de acuerdo? O en el caso del CO2 como un gas refrigerante, que también tiene muchas utilidades, pero donde más utilidades tiene sin duda es, como apuntaba antes, como vehículo para mover las moléculas de carbono. Entonces ahí lo que se abre es un gran abanico de posibilidades en el cual por lo que podemos fabricar pues es muchas de las cosas que estamos fabricando ahora mismo con petróleo, las podemos pasar a fabricar pues con CO2 y con hidrógeno verde, ¿no? Entonces ahí pues se abre un abanico importante en el mundo de los combustibles que ahora los estamos fabricando con petróleo, y se abre un mundo importante en el mundo de los materiales, como pueden ser los plásticos u otros polímeros. Llevamos ya algunos años hablando de esas tecnologías, ¿no?, de captura de CO2. De hecho, escuchábamos justo antes de esta entrevista declaraciones del viceconsejero de Industria de aquí del Principado, que mencionaba esas investigaciones que hacen desde el Instituto del Carbón aquí en Asturias, dependientes del CSIC. Ahora bien, ¿es posible aplicar ya esas tecnologías a gran escala, a eso que se denomina escala industrial, o los proyectos que están en marcha se corresponden con una fase, digamos, que más experimental? Bueno, hay diferentes tecnologías de captura de CO2 y en función de la tecnología pues tenemos diferentes grados de madurez, ¿de acuerdo? Entonces tenemos tecnologías como es la tecnología de captura de CO2 a través de procesos de aminas, que es un compuesto químico que a través de unos procesos termodinámicos y termoquímicos pues captan el CO2 y después lo liberan, y esa es la tecnología que ahora mismo está más desarrollada y está siendo ya utilizada en escala industrial y en escala comercial, ¿no? La realidad, ¿cuál es? Pues que hay también otros procesos que no están tan avanzados como que están todavía más lejos de las escalas industriales y preindustriales, y ahí es donde es importante poner el foco para que estos procesos pues alcancen la madurez tecnológica cuanto antes. La madurez tecnológica, porque a todos nos quede claro, pues es cuando un proceso deja de tener riesgos tecnológicos, o sea, deja de tener el riesgo de que algo no funcione por un lado, y por otro lado la madurez tecnológica también se alcanza cuando un proceso pues adquiere una rentabilidad mínima necesaria, una eficiencia mínima necesaria para que el proceso pueda ser utilizado comercialmente. En este sentido son clave esas dos cuestiones. Por un lado, obviamente, la voluntad de las empresas por cambiar esos modelos productivos, y por otro lado, muy importante también las inversiones que tienen que asumir para aplicar o para implementar estas tecnologías. Actualmente, ¿en qué rango se sitúa, si se puede establecer, esa variable coste
este beneficio en el contexto de aplicación de la tecnología de captura y aprovechamiento del CO2? Bueno, pues depende mucho del tipo de industria, ¿no? Las industrias tienen que sufrir ahora un proceso de descarbonización, ¿vale? Que es lo primero, tratar de producir la menor cantidad de CO2 posible. Evidentemente esto es imposible de llegar a cero, con lo cual ahí es donde entran las tecnologías de captura de CO2. Y es aquel CO2 que es imposible reducir y llevar a cero, pues hay que capturarlo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros capturamos el CO2, pues es cuando podemos llevarlo a diferentes procesos para transformarlo en diferentes productos. Entiendo que hay que partir de un análisis, digamos que exhaustivo, al menos en primer lugar o en primera instancia, de la huella de carbono que produce esa industria, ¿no? Hacer una radiografía, ¿no?, de las emisiones. Sí. La realidad es que el mundo industrial es muy amplio y cada industria pues tiene que encontrar cuál es su fórmula mágica para descarbonizarse, por un lado, y por otro lado para ver si puede o no puede el capturar el CO2 que no puede reducir, con lo cual el mundo industrial es muy amplio y entonces pues no va a ser la misma fórmula ni técnica ni económica la que va a tener que abordar pues una planta de fertilizantes que tiene, o una acería que tiene huellas de carbono importantes, a otro tipo de planta química, con lo cual pues evidentemente, como bien apuntas, todo parte por analizar el tipo de la industria y la huella de carbono que tiene, ¿no? Ver hasta dónde se puede reducir la huella de carbono y a partir de ahí lo que no se pueda reducir pues es donde tenemos que empezar a capturar y donde empieza pues ese circuito de las aplicaciones del CO2. Entiendo que ustedes como consultora energética y precisamente lo que hacen es evaluar esas cuestiones respecto a sus clientes y luego a partir de ahí establecer ese recorrido, ¿no?, de captura y aprovechamiento en cada caso. Correcto. Nosotros, más que una consultora energética, lo que somos es una firma de ingeniería que llevamos pues más de 25 años diseñando plantas industriales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos presencia pues en la siderurgia, en el acero, en el aluminio, tenemos presencia en el mundo químico, en el mundo farmacéutico. Entonces, como bien apuntas, cada industria necesita pues un estudio muy detallado y muy particularizado a ese tipo de industria, porque no todas las soluciones sirven para todos, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay muchísimas industrias en el panorama económico y cada industria habrá de llevar una receta diferente para descarbonizarse y para adaptarse a esta nueva época en la que no solamente es necesario reducir la huella de carbono, sino que va a ser necesario incorporar a los modelos económicos la reutilización del CO2 como materia prima para otros procesos. Francisco, entiendo que esta transformación también está generando nuevos perfiles profesionales y oportunidades laborales, ¿es así? Bueno, esta nueva época lo que está generando es una reconversión industrial y una reconversión energética, lo cual está provocando pues una demanda de trabajo y de profesionales pues del sector de la ingeniería, de la ingeniería mecánica, de la ingeniería química, de la ingeniería industrial, con lo cual pues si ya estábamos en un sector tensionado que es el mundo de la ingeniería, pues toda esta reconversión industrial y energética pues viene a tensionar más pues este tipo de perfiles. Entiendo que buscan también la especialización en estos ámbitos. Sí. Todo parte de unos perfiles muy técnicos, ¿no? de perfiles de ingeniería, que aquí en Asturias pues es un territorio maravilloso porque hay muchísimo talento y hay muchísima tradición industrial, y a partir pues de esos perfiles pues se van construyendo profesionales adaptados a esta época de transformación energética. De hecho, tienen ustedes su sede principal en León, pero también cuentan con oficinas en Madrid y desde hace un par de años, desde 2023, también aquí en Asturias, en el polígono de Silbota. Se crearon en su momento 25 puestos de trabajo, si no me equivoco. No sé si mantienen esos números o la plantilla ha ido creciendo progresivamente.
Bueno, nosotros, como bien dices, tenemos nuestras oficinas principales en León, donde llevamos más de 25 años dando servicios al mundo de la industria. Nosotros, para nosotros, Asturias siempre fue un lugar en el que hemos tenido mucho cliente y mucho colaborador y mucho negocio, y hace unos años pues dimos el paso de abrir una sede permanente aquí en el Principado. La empresa ha ido creciendo aquí en Asturias. Ahora creo que seremos en el entorno de las 50 personas en Asturias. Prácticamente el doble con respecto a la apertura, vaya. Sí, prácticamente el doble. Y la expectativa es que nuestra sede de Asturias pues vaya creciendo en la medida que la empresa crece. ¿Por qué? Pues porque aquí nosotros somos ingenieros industriales, tenemos nuestra vocación es dar servicio al mundo industrial, al mundo de las plantas industriales, y aquí hay una gran tradición, un gran conocimiento y una gran generación de buenos profesionales en ese sector. Por cierto, Francisco, que mencionaba hace un instante el hidrógeno verde. En no pocas ocasiones hemos escuchado que se trata de la energía del futuro. ¿En qué fase se encuentra su implementación y su desarrollo aquí en España? Bueno, el hidrógeno, más que una fuente de energía, lo que llaman los expertos es un vector energético, ¿no? Es la manera de poder llevar energía de un lugar a otro de manera sencilla, ¿no? El hidrógeno se postula como el gran sustituto del gas natural, ¿no? Y el hidrógeno va a significar pues una gran transformación de la narrativa energética en la sociedad. La transformación es tan grande que llevará décadas. Que lleva tiempo. Yo ayer lo comentaba con una persona. El gran problema del hidrógeno es que la sociedad entienda los tiempos de transformación y los tiempos de migración, que no van a ser de años sino de décadas, ¿no? Con lo cual es importante no caer en una desilusión porque las cosas no sucedan el año que viene o no sucedan dentro de 2, sino que esto es una transformación que llevará décadas, igual que llevó décadas otras transformaciones como fueron hace siglos por las transformaciones del carbón o las transformaciones alrededor del petróleo o alrededor de la energía eléctrica, con lo cual hay que ser paciente, no hay que caer en la desilusión y en la desesperanza, sino que hay que seguir dando pasos hacia adelante pues en el cambio del paradigma, sobre todo de una economía basada en combustibles fósiles, en combustibles basados en el petróleo, pues por una economía más basada en la circularidad del CO2 y más basada en los usos del hidrógeno. Con lo cual, importante entender bien los tiempos. No sé si en ese sentido cree que tenemos un poquito de culpa también los medios de comunicación, que en los últimos años hemos pues replicado, ¿no?, esos anuncios de proyectos de gran envergadura, mayoritariamente a través de consorcios vinculados precisamente a ese hito, ¿no?, del hidrógeno verde, el hidrógeno 100% sostenible, también aquí en Asturias, iniciativas que de momento pues están en ese estado de stand-by, esperando a que lleguen mejores tiempos también para que toda la tecnología sea más asumible, ¿no?, para las empresas, pues que sería lo que explicaría esa latencia. No sé si cree que somos un poquito cómplices de ese factor de desilusión que quizá usted mencionaba antes, de no ser pacientes respecto a la implementación 100% de esas tecnologías que se anuncian. Bueno, los medios de comunicación hacéis vuestro trabajo, evidentemente, ¿no? Y como yo comentaba, esto es un tema de décadas, y en esas décadas, pues no solamente tiene que ir avanzando la tecnología, tienen que irse madurando los modelos financieros, el mundo financiero tiene que ir interiorizando estos nuevos modelos de negocio basados en el hidrógeno y en el CO2, y después, muy importante, pues tiene que ir apareciendo una regulación que ahora mismo no la hay. Nosotros vivimos en una economía basada en la economía del petróleo, con lo cual lo que hay es una regulación muy adaptada a la economía del petróleo. Entonces tienen que cambiar muchísimas cosas, ¿no? Entonces las cosas tardan tiempo en cambiar. ¿Se atrevería a dibujar un escenario temporal, un horizonte? Pues es difícil, ¿no? Porque los tiempos van a venir influenciados por muchas cosas, ¿no? Una de ellas siempre, cuando hay una transformación, es ver contra qué compites, ¿no? Cuando el hidrógeno, su principal competidor, pues es el gas natural. Entonces, en tanto en cuanto pues haya precios de gas muy bajos, pues el hidrógeno, pues los modelos de negocio le va a costar mucho más trabajo, ¿no? Claro. Con lo cual, pues en la medida que la regulación se adapte
el apoyo público pues vaya apareciendo y después contra quien se compite, que es contra el gas natural, pues tenga otro tipo de precio, pues esto crecerá mucho más deprisa, ¿no? Pues tomaremos nota. Francisco Carro, director general de Tresca Ingeniería, que interviene esta mañana en los cursos de la Granda. Avilés, muchísimas gracias por sus explicaciones y por habernos atendido esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a todos. Un saludo. Y les contamos también que la Universidad de Oviedo ha presentado en la Feria Internacional de Muestras la campaña Todo lo que la hace única. Es una iniciativa que busca dar a conocer las fortalezas de la institución académica asturiana, acto que coincidía con el Día de la Universidad en la feria y en la que el rector Ignacio Villaverde aseguraba que el proyecto de la Residencia Universitaria de Gijón evoluciona según lo previsto. Ya hemos concluido la primera fase de informes que deben acompañar ese plan especial para que luego pues ese plan especial siga su tramitación ante el Pleno del Ayuntamiento. Nosotros en paralelo lo que hemos estado preparando son los pliegos de licitación, de tal manera que en el momento en el que se apruebe ese plan especial nosotros saquemos inmediatamente la licitación. A mí me gustaría que para el otoño, principios del año que viene, toda esa tramitación esté conclusa, que se pueda aprobar en Pleno. 8:30 de la mañana, también en el marco de la FIDMA, hoy la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias desarrolla durante toda la jornada un ciclo de charlas que se enmarcan dentro del título Intervención dentro de la empresa y pretenden un acercamiento y un mayor conocimiento por parte del tejido empresarial asturiano a la asociación. El objetivo de esta jornada es destacar el papel de la empresa como agente clave en la prevención, en la detección precoz y el acompañamiento a quienes conviven con el cáncer. A través de experiencias, ponencias y un coloquio multidisciplinar se abordarán las necesidades reales de los pacientes en el entorno laboral y social más allá del tratamiento médico. Lo cuenta la presidenta de la Asociación contra el Cáncer en Asturias, Yolanda Calero. Y vamos a hablar de todo lo que el mundo de la empresa puede hacer para colaborar en la prevención y promoción de la enfermedad del cáncer. Pero también vamos a hablar de cómo los empleados se pueden beneficiar de los servicios de la asociación, toda la problemática que puede surgir a raíz del diagnóstico de cáncer en el entorno jurídico laboral. Quieren que sea un punto de encuentro, reflexión y colaboración entre instituciones, profesionales sanitarios, representantes del ámbito empresarial y personas afectadas por la enfermedad. De hecho, al mediodía se va a presentar el Plan de Acción 2025-2026, Sumar para Cuidar, que está impulsado por el Colegio Oficial de Médicos de Asturias y por la Asociación Española contra el Cáncer de aquí de Asturias. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Se lo contábamos en titulares, la bandera palestina preside desde este lunes una decena de ayuntamientos asturianos. Izquierda Unida ha convocado un izado de esta enseña en consistorios donde gobierna y cogobierna para condenar el genocidio en Gaza. Miguel San Miguel es miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y de la plataforma Asturias con Palestina. Que no nos dejemos llevar por la indiferencia y ni tampoco por los mensajes de esos partidos políticos, me refiero al PP y a Vox, que están apoyando sin duda el genocidio de Palestina. Y desde luego me dirijo también a los judíos, gente, algunos muy dignos, que se están plantando, sobre todo fuera de Palestina. Y Gijón acoge a 10 menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo en España, ya han abandonado, lo hacían ayer, Canarias, llegan al Principado a través de ACCEM, que será la encargada de procurarles alojamiento y acompañarles. Se trata de 9 malienses y un senegalés que vienen acompañados de varios educadores. Con este traslado comienza a hacerse efectivo el auto que dictó el pasado mes de junio el Tribunal Supremo, con el que se instaba al Gobierno central a adoptar medidas urgentes para los más de 1.000 menores migrantes no acompañados que estaban en Canarias y que habían solicitado protección de asilo. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, destaca el trabajo y el contacto directo con los territorios de destino. Es el resultado de un trabajo que hemos hecho de manera constante, de manera permanente. Todas las semanas hemos mantenido reuniones y sobre todo de una manera muy rigurosa. Que su origen es un origen con muchísimas dificultades. La mayoría de ellos, más del 90% vienen de Mali y algunos más de ese 10% restante vienen de Burkina Faso o de Guinea-Conakry, donde también hay una inestabilidad. Pues se prevé que a partir de esta primera derivación haya 2 traslados semanales de entre 15 y 20 jóvenes, por lo que habrá otra salida a finales de esta semana. Desde el Partido Popular, el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, ha criticado la tardanza de varios meses en los traslados.
pero el Gobierno lo primero que tiene que hacer es dar respuesta a lo que ha dicho el Tribunal Supremo, y no, como hemos oído a una ministra decir, que es que los centros que tenían preparados no estaban preparados para menores, que estaban preparados para mayores. Hombre. Y el Principado va a incorporar el próximo lunes a 7 nuevos empleados al Centro de Menores de Sograndio. Lo harán hasta diciembre. También está previsto reforzar la plantilla en el próximo presupuesto autonómico. Es una medida que forma parte del Plan Integral de Mejora de la institución, al igual que el nombramiento de una nueva director o directora y la actualización de protocolos para facilitar el trabajo a los empleados y mejorar la calidad de la atención. Además, la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos adoptará todas las medidas legales oportunas para que la empresa encargada de la vigilancia garantice la seguridad en las salidas de los internos hasta la adjudicación del nuevo contrato, que contará con un total de 2,5 millones de euros de presupuesto. Y la Guardia Civil investiga un posible caso de violencia de género y otro por quebrantamiento de una orden de alejamiento que habrían tenido lugar este domingo durante la celebración del Xiringuelu en Pravia. Hay 2 detenidos. Además, según el balance hecho por la Guardia Civil, durante esta fiesta se efectuaron 138 denuncias por infracciones. 76 de ellas lo fueron por alcoholemia y positivo en drogas. 49 por tenencia o consumo de drogas en la vía pública y el resto por desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad por portar armas blancas o por venta ambulante. El coronel jefe de Asturias es Francisco Javier Puerta. Las incautaciones de drogas han disminuido un poquito, un 20, un 30%. Esto quizá también se pueda deber, aparte del control tan férreo que hacemos Guardia Civil en los accesos, es que Policía Nacional también hace controles de drogas en los orígenes de los transportes públicos, de los trenes, de los autobuses, y eso se está notando. Y ya digo, ha sido una fiesta bastante tranquila. Y les contamos que la Policía Nacional detuvo la madrugada del pasado viernes a 6 personas, 3 de ellos menores de edad, por robar en las instalaciones de la gasolinera de Aboño. Los sospechosos fueron interceptados en la rotonda de Tabaza después de emprender una huida en coche. En el lugar de los hechos, los agentes hallaron herramientas empleadas para acceder al lugar y 50 metros de cable de cobre. Los daños se estiman en 8.000 euros. Y la Policía Nacional ha desarticulado en este caso un narcopiso en el barrio betense de Montecerrao, donde se vendía heroína. Fue en el mes de abril cuando se detectó la existencia de un domicilio de la avenida de las Segadas de Oviedo, en cuyo interior se producía la venta y el consumo de droga. También la venta en la vía pública en las proximidades del inmueble. Tras el correspondiente dispositivo policial de vigilancia y orden judicial, se procedió a la entrada y registro en el citado domicilio, procediendo a la detención de 2 hombres que ya contaban con antecedentes por hechos similares. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Pues en Asturias, se lo venimos contando desde primera hora, está ya estabilizado el fuego que afectaba a una zona de Pinar próxima al lago, en el concejo de Allande. Se originó posiblemente por la caída de un rayo y en su extinción trabajan equipos de bomberos de los parques de Grandas de Salime, Valdés y Cangas del Narcea, así como 2 empresas forestales. En Villayón, el incendio desatado hace una semana en La Zoreda está controlado por los efectivos de la guardería que siguen, eso sí, trabajando en el lugar. En fase de revisión por parte de bomberos y de la guardería forestal se encuentra el incendio registrado en San Cristóbal, en el concejo de Valdés, y el que se inició el pasado jueves en las proximidades de Medal, en el concejo de Degaña. Mientras decenas de fuegos se encuentran activos a lo largo de todo el país, con decenas de miles de hectáreas quemadas y miles de personas evacuadas. En Tres Cantos, en Madrid, los agentes de la Guardia Civil desalojaron varias urbanizaciones de la localidad. Aquí hay 2 heridos graves, un hombre con quemaduras en el 98% del cuerpo que fue trasladado al Hospital de La Paz y un varón de 83 años con dolor torácico. Este incendio, evolucionado en este caso esta noche, lo ha hecho favorablemente y ahora está perimetrado. En Castilla y León sigue preocupando el incendio que afecta al paraje natural de Las Médulas, en Lleres, en León, un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que está sin llama pero no está estabilizado. Un fuego que ha quemado además 1.500 hectáreas. Preocupa también el fuego en Molezuelas de la Carballeda, en Zamora. Se ha vuelto a complicar este lunes por la tarde por el viento y hay ya 8 pueblos desalojados por 2 incendios de máxima gravedad. La mayoría de estos fuegos, los que han ocurrido en Castilla y León, son intencionados. De los 8, solo 2 han sido por rayos. Lo contaba Juan Carlos Suárez Quiñones, que es el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León. Por favor, la ciudadanía que esté vigilante y que comunique al 112, a la Guardia Civil, a cualquier personal público de cualquier administración, cualquier dato que pueda tener para tratar de que todo el peso de la ley, que es importante, caiga sobre estas personas.
La Guardia Civil está trabajando y está reforzando, el SEPRONA la investigación, nuestro personal también, pero es necesaria la colaboración ciudadana. En Tarifa, en Cádiz, más de 2.000 personas han sido evacuadas de la zona de alojamientos turísticos, urbanizaciones y viviendas próximas a las playas. En Chantrella, en Ourense, se ha activado el nivel 2 por la cercanía del fuego a núcleos de población, donde el fuego ha afectado ya a 3.000 hectáreas. En cuanto a ese incendio en Tres Cantos, en Madrid, hay que decir que esa persona, ese hombre que tenía el 98% de su cuerpo quemado, ha fallecido. Y en este contexto, 39 grados se alcanzaron ayer en Cangas del Narcea, aquí en Asturias, una de las temperaturas más altas registradas en la región en esta jornada, día en el que por segunda vez consecutiva la EMET activaba para el suroccidente y varios concejos de la cuenca del Navia un aviso amarillo por riesgo de temperaturas elevadas. La misma alerta se va a repetir hoy martes. Una temperatura de 43,3 grados en Huelva es la máxima que a las 3:30 de la tarde se registró este lunes en nuestro país. Altas temperaturas que han causado la muerte también en Andalucía de un joven de 22 años y de una mujer de 61 por golpes de calor mientras trabajaban. Un calor que atravesó España de sur a norte. En Vitoria se superaron los 41 grados. Una ola de calor que terminará hoy con una jornada propicia para tormentas vespertinas que podrían ir acompañadas de chubascos dispersos y rachas de viento localmente muy fuertes. Y la escasez de agua en depósitos y manantiales continúa afectando a los concejos asturianos. En Teberga, el ayuntamiento ha prohibido las actividades que impliquen un uso innecesario o excesivo. Y en Lena se intenta garantizar el suministro en pueblos afectados por cortes con cubas de agua. Está prohibido en Lena el lavado de vehículos, riego de huertos o llenado de piscinas. Se prioriza el uso domiciliario y de no cumplirlo puede acarrear sanciones. El objetivo es asegurar el suministro para todos los vecinos y evitar medidas drásticas como cortes de agua. Gemma Álvarez es la alcaldesa de Lena. Ramiro Concepción es el presidente de la Asociación de Vecinos de Erías en Lena. Se abastece a través del depósito de Erías y hubo fiestas el fin de semana que también influyó un poco. Estamos pendientes de ellos, subieron cubas el viernes, están ahora subiendo en este momento también cubas para abastecer el depósito y vamos a estar pendientes también de cara al fin de semana y sobre todo al puente. Ampliando el depósito en el manantial hay agua, recogiéndolo bien, claro. Ya tenemos denunciado también a Salud Pública, que es que en el manantial la entrada de agua a un pequeño depósito que hay arriba en el monte está al aire libre, es decir, pasan animales y lo pisan tranquilamente. 19 minutos para que den las 9. La coordinadora ecologista de Asturias denuncia la creciente presión turística sobre la ría de Villaviciosa y el incumplimiento de las normas que protegen las zonas de uso restringido del humedal. Aseguran que motos de agua, piraguas o paddle surf acceden a espacios prohibidos como la ensenada de Misiego o la isla de Bornizal, con un grave impacto sobre las aves que habitan y crían allí. La organización recuerda que la ría está protegida como reserva natural, lugar de interés comunitario y zona especial de protección para las aves y que forma parte de la lista Ramsar de humedales de importancia internacional. Es por eso que el portavoz de la coordinadora, Pablo Zamora, pide a las administraciones que apliquen con contundencia las normas vigentes e impidan la navegación en zonas que están restringidas. Lo que no ayuda es la posición del alcalde. El alcalde parece mentira que sea del Partido Socialista cuando su gobierno, de su mismo signo, está firmando de alguna manera convenios internacionales para la protección de la naturaleza y él haga justo lo contrario. Flaco favor está haciendo al medio natural. La coordinadora manda también un mensaje a las empresas de turismo activo e insiste en que proteger este espacio no es solo una cuestión ambiental, sino también una apuesta por un turismo sostenible que garantice el futuro de la ría. 5 ganaderías de la región han sido las primeras en sumarse a la línea de subvenciones para la sucesión de ganaderías. El objetivo es rentabilizar las inversiones realizadas por ganaderos próximos a la jubilación, que recibirán hasta 65.000 euros en 5 años por alquilar o vender su negocio. Un traspaso que no podrá ser entre familiares de primer grado. El objetivo es evitar que muchas ganaderías queden abandonadas tras la jubilación de sus responsables. José Manuel Vilabriller se jubila a finales de este año tras toda una vida dedicada a la ganadería. Su explotación está en Teixeira, una pequeña aldea de Santa Eulalia de Oscos. Ha decidido anticiparla unos meses tras conocer la línea de ayudas del Principado para la sucesión de explotaciones ganaderas. Unas ayudas que pueden llegar hasta los 65.000 euros por ganadería. El mayor riesgo ahora para este tipo de negocios es el relevo generacional. Muchas, cuando el dueño cesa la actividad, quedan abandonadas. Me crié aquí, viví aquí toda mi vida, cuidé animales toda mi vida y ahora al final pues también te gusta que esto tenga continuidad. Sin esto pues difícilmente tendría continuidad.
José Manuel Vilabrilla ha firmado un contrato de alquiler con su sobrino. Él será el que se haga cargo de la explotación, al menos los próximos 5 años. Esa es una de las obligaciones de esta línea de ayudas. Miguel Vilabrilla lleva una década dedicándose a la ganadería, tiene otra en Taramundi y dice que el reto es muy ilusionante. Me parece una ayuda muy importante para poder yo crecer en el sector y una persona con mi tío pues retirarse y le den un poco de ayuda. Es una de las 5 explotaciones en la región que han solicitado estas ayudas del Banco de Tierras. En total, unos 200.000 euros para garantizar la continuidad de unos negocios que tendrán que seguir funcionando durante 5 años. Están en Santa Eulalia, Cangas del Narcea, Navia y Llanes. José Ramón Feito es el gerente del Banco de Tierras. Rentabilizar las inversiones que hizo el cedente a lo largo de los años, que esas inversiones pues que sirvan para la continuidad y para garantizar el relevo generacional. Estas líneas de ayuda volverán a convocarse tras el verano. Será necesario que el ganadero que se jubile no tenga más de 72 años y que los nuevos propietarios tengan entre 18 y 57. Y el Principado pone en marcha la marca Mercados del Paraíso Natural con la publicación de la primera línea de ayudas para que los organicen entidades locales y organismos sin ánimo de lucro. El objetivo es reforzar el sector agroalimentario, promover el consumo de proximidad y dinamizar el medio rural. Begoña López, directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural. Con esta iniciativa, el Principado lo que pretendemos es reforzar este modelo agroalimentario asturiano que sea sostenible, de calidad y vinculado al territorio, principalmente con la marca de Alimentos del Paraíso Natural y con estos mercados que serán una herramienta clave en la promoción, en la comercialización y en el desarrollo rural para Asturias. Y les contamos que los vinos con denominación de origen protegida Cangas se estrenan contra etiqueta. El nuevo diseño remarca de una forma más visual la zona vinícola que comprende la figura de calidad dentro de Asturias, algo que habían detectado que generaba confusión, sobre todo en las ferias y certámenes internacionales. La contraetiqueta que certifica la autenticidad de un vino con denominación de origen Cangas ha ido evolucionando según crecía el estándar de calidad en la figura de protección. El primer diseño data de 2001, cuando se acreditó la indicación geográfica protegida vino de Cangas. En 2009 llegaría el vino de calidad y ya en 2015 la denominación de origen, que es ya la máxima categoría. Sí que vimos que era necesario hacer un retoque, principalmente por destacar más el territorio en el que estamos. Ten en cuenta que Cangas, cuando decimos Cangas, muchas veces en Asturias se asocia a Cangas de Onís, se remarcó más ese trocito en la etiqueta y se impulsó también más Asturias. Sobre todo lo veíamos cuando íbamos a ferias internacionales, que parece que les cuesta saber dónde está Asturias. Ella es Alicia Fernández, es la directora técnica de la denominación de origen de Cangas, quien destaca que ese cambio se produce ahora, sobre todo que es un cambio estético, pero también que busca evitar confusiones. El número de contraetiquetas emitidas es también buena muestra de la evolución del vino de Cangas. Aquella primera añada certificada en 2001 apenas superaba las 40.000 botellas. Y arranca la 8ª campaña de excavaciones arqueológicas en el yacimiento romano de la Estaca, en Las Regueras. Los investigadores ampliarán los trabajos en las saunas halladas en temporadas pasadas. El objetivo es estudiar también un nuevo edificio que ha aparecido en los sondeos en otro terreno cercano. A finales de este mes, la excavación se abrirá al público con visitas guiadas y recreaciones históricas. Además, en pocos meses se podrán realizar también visitas virtuales. El Ayuntamiento de Las Regueras ha sacado ya a licitación la redacción del proyecto para crear un museo digital de todo el yacimiento romano. Uno de los objetivos de la 8ª campaña arqueológica en el yacimiento de la Estaca es excavar una nueva parcela donde los sondeos de geofísica han detectado restos de un edificio. Juan Muñiz es el director de la excavación. Queríamos ver primero la época, si se corresponde con la villa, y después si podemos evidentemente comprenderlo para poder explicarlo y que la gente vea cómo se forman estos conjuntos de edificaciones. Será, no obstante, una investigación complementaria porque la excavación principal ha comenzado en dirección suroeste, en el límite donde en temporadas anteriores se encontraron los baños con piscinas de aguas termales y vestuarios de la villa romana. La intención es ampliar el conocimiento de estas estancias, según este director de excavación, que es Juan Muñiz. Puedes conocer gustos pictóricos, la forma de vida, pero puedes ver la transición de la época desde la romanidad a la tardoantigüedad, cómo fue ese inicio de la Edad Media, y nuestra aspiración que es a que la gente comprenda que la villa estructuraba y aglutinaba núcleos de población dispersos en esta vega, en este valle.
Y hoy segunda oportunidad para ver por la noche, para contemplar la lluvia de estrellas fugaces de las Perseidas. Lo organiza la Sociedad Astronómica Asturiana Omega y será en el aula de interpretación de la naturaleza del Monte Deva de Gijón a partir de las 8:30 de la tarde. Es a partir de esa hora cuando se comenzará a entrar en las instalaciones de ese aula de la naturaleza para hacer la visita al observatorio, y se va a hacer en grupos limitados de hasta 10 personas. La idea es poder observar a través de su telescopio los astros más destacados de esta noche. Y además se dará en las instalaciones del Aula de la Naturaleza una charla sobre esa lluvia de estrellas fugaces que son las Perseidas. Y va a participar el astrónomo Santiago Gándara. La Tierra, en su viaje en torno al Sol, pues en estas fechas corta una zona de su órbita que está llena de polvillo, de restos de un cometa, un cometa concretamente el Swift-Tuttle. Todos los años, en esta fecha, corta el rastro de ese cometa. Y todas esas piedrecitas que se encuentran, pues son restos de ese cometa, y que la Tierra choca con ellos y se producen las estrellas fugaces. Pues también se va a aprovechar el momento para recordar que dentro de un año, el 12 de agosto de 2026, Gijón será un lugar privilegiado para observar un eclipse total de sol que comenzará en torno a las 7:30 de la tarde y alcanzará su máximo también alrededor de las 8:30. Gijón será uno de los primeros lugares en España donde la sombra de la luna cubrirá el sol. Hay unas zonas, como por ejemplo donde está Gijón, que donde el sol va a coincidir un poquito más alto. Cuanto más alto esté el sol, mejor, porque el eclipse ocurrirá sobre las 8:30 de la tarde. Entonces, aunque es verano y todavía queda queda alguna hora de día, pues el sol ya está un poco bajo. Gijón es una de las zonas donde el sol estará un poco más alto que el resto de España. Y bueno, pero claro, la gente tendrá sus decisiones de me arriesgo en Gijón, que es una zona típica de nieblas por el mes de agosto, por las tardes, me voy a León. Desde la Sociedad Astronómica Asturiana Omega, Santiago Gándara quiere recordar a todas aquellas personas interesadas en visitar el observatorio que pueden hacerlo cualquier viernes despejado del año, desde las 11 de la noche a la 1 de la madrugada. Muchas veces estos días así que hacemos de Perseidas y esas cosas, pues se junta muchísima gente y nosotros decimos a la gente, tener en cuenta que si sois de Gijón, lo tenéis muy fácil mirar por el telescopio, porque cualquier viernes, sin falta que esperar la aglomeración de las Perseidas, cualquier viernes del año que esté despejado, nos tenéis allí y con menos gente, pues todo es más llevadero. Para ese acontecimiento, para ese eclipse total de sol, queda justo un año y más o menos un mes queda para las fiestas de San Mateo en Oviedo, en las que va a actuar Ilegales. Será el 14 de septiembre con su gira Joven y Arrogante. Es el último anuncio del cartel de artistas que actuarán en el recinto de la Hería junto con formaciones nacionales e internacionales como Europe o Sebastián Yatra. En total habrá un centenar de actuaciones musicales, incluyendo la programación en el Parque San Francisco y las calles y plazas. También para los más pequeños habrá conciertos, los populares Happening y Petit Pop. Covadonga Díaz es concejala de fiestas del Ayuntamiento de Oviedo. Que este año van a contar con un cartel espectacular. Tendremos el honor de recibir a Ilegales, Sebastián Yatra, Juan Magán, Omar Montes, Miquel Izal, Ducandú, Coquemaya y la mítica banda europea de rock Europe. A esto se suma la energía incombustible de la Orquesta Tequila y una apuesta especial por las mujeres en el Festival Corazonadas Fest el día 21, donde bailaremos con Vico, Chanel, Charo Oliver y Lenis Rodríguez. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Pues vamos ahora a repasar la actualidad del deporte con Fernando García de Dios. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? La polesa Montse Tomé nos seguirá al frente de la selección femenina, una decisión que se hacía pública tras una reunión mantenida en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. La sierense deja la dirección del equipo después de casi 2 años al frente del mismo, con el que conquistó una Liga de Naciones. Además, bajo su dirección, España fue subcampeona del mundo. Hassan fue la principal novedad en la sesión vespertina del Real Oviedo y podría estar este viernes por la noche en el partido que le va a enfrentar en el Estadio de la Cerámica al Villarreal, una cita que supondrá de manera oficial el retorno de los azules a la máxima categoría después de más de 2 décadas ausente de la misma. Una cita que se perderán Colombato por lesión, David Costas por sanción y Forés al contemplar su contrato la denominada cláusula del miedo. Hoy el equipo Carballón tendrá una nueva sesión de trabajo sobre el césped de El Requesón. Será mañana cuando el Sporting vaya a volver al trabajo. Lo hará desde las 5:15 en Mareo en una nueva sesión de puertas abiertas.
Desde ese momento comenzarán a preparar el partido del próximo lunes a las 7 ante el Córdoba en el Molinón. Se espera que en las próximas horas se haga oficial el fichaje de Mamadou Loum, centrocampista senegalés que llega libre tras rescindir su contrato con el Arouca portugués. El club trabaja en la contratación de un extremo y un central para cerrar la plantilla. En cuanto al Real Avilés Industrial, el futuro del entrenador Javier Rozada está en el aire. Hoy el club tomará una decisión que apunta a ser drástica. Por otro lado, la entidad blanquiazul roza los 3.000 abonados de cara a la próxima campaña, la de su debut en Primera Federación. Esta tarde, desde las 7 menos cuarto, el Real Oviedo femenino tendrá un nuevo amistoso. Será en la localidad cántabra de Ribamontán al Mar frente a la Real Sociedad de la Liga F. La maliaya Clara Piquero ha sido convocada por el seleccionador nacional de rugby de cara al Mundial que se va a celebrar en Inglaterra. El combinado español arrancará en la fase de grupos midiendo sus fuerzas con Nueva Zelanda el domingo 24 de agosto. También se las verá en esta primera ronda con Irlanda y Japón. Y la patinadora junior Noa Riesgo ha sido convocada por el seleccionador nacional de cara al Campeonato de Europa que se va a desarrollar en la localidad leonesa de Villablino del 12 al 15 de agosto. Asturias Hoy, en clave económica. Pues algo menos de 5 minutos para que den las 9. No pisa el freno el IBEX. Ayer cerraba la sesión ligeramente en verde, sigue cerca de los 15.000 puntos. Entre tanto, hoy se esperan noticias respecto a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, porque se acaba, ya saben, la tregua concedida por Trump. Veremos si hay o no prórroga de esas condiciones y pendientes también de la publicación del IPC de julio en Estados Unidos. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Decimos que el selectivo español sigue un día más liderando la cotización en el conjunto de bolsas europeas. La subida de ayer fue tímida, pero suficiente para consolidar esos 14.800 puntos. ¿Qué se espera para esta sesión de martes? Sí, cada vez nos acercamos más a esos 15.000 puntos que hablábamos la semana pasada. La verdad es que esta sesión del martes los mercados volvimos a hablar de que vienen con subidas en torno al 0,40 ahora el futuro del IBEX y también en Europa, también incluso en Estados Unidos. En el plano arancelario pues hay que destacar que hoy era la fecha esa que estábamos esperando de la tregua de Estados Unidos y China y bueno, la administración Trump pues parece que va a prorrogar 90 días más esa negociación con China, con lo cual la noticia ha sido tomada muy positivamente en los mercados asiáticos que estaban subiendo y esas subidas pues se están trasladando a lo largo del día de hoy para la apertura en los mercados europeos. Destacar, como bien decías, que sí que hay alguna referencia macroeconómica importante, que eso podría siempre pues cambiar ese dato de inflación, ¿no?, de julio en Estados Unidos. Sobre todo ese dato de inflación que conoceremos a las 2,5, que además es que se espera que haya una ligera subida del 2,7 dato anterior, se espera que suba al 2,8 y eso pues evidentemente, las expectativas de bajadas de tipos que hay en cuanto a la Fed, pues bueno, siempre dificultaría un poquito esa bajada de tipos, toda vez que los últimos datos macroeconómicos que hemos conocido en Estados Unidos, aunque es cierto que se han salido un poquito más débiles, pero siguen siendo unos datos sólidos, ¿no? Con lo cual es un dato que seguiremos muy de cerca. Y eso sí que podría cambiar un poquito el devenir, que insisto, de primera mano, pues venimos con subidas de en torno al 0,40 para iniciar sesión. Y eso pese a que Donald Trump sigue insistiendo, sigue forzando, sigue presionando para que la Reserva Federal baje esos tipos de interés en la próxima reunión de septiembre. De hecho, lo lleva haciendo los últimos meses, pero en ese sentido Jerome Powell siempre se ha mantenido muy firme, ¿no? Realmente los datos macroeconómicos es un poco lo que hablamos, lo que estamos teniendo es una economía que, insisto, aunque se haya debilitado un poco, pero que sigue teniendo unos datos bastante sólidos y estamos viendo que la inflación, pues bueno, seguramente también como consecuencia de toda esta guerra arancelaria, pues está subiendo un poquito, con lo cual no tiene mucho sentido el que podamos tener esa bajada de tipos, salvo por la presión que evidentemente también está manteniendo Trump, que eso está haciendo que el mercado en algunos momentos pues incremente la probabilidad de expectativas de bajadas de tipos, pero realmente con los datos macroeconómicos tampoco hay mucha presión sobre Powell para que pueda bajar esos tipos. Sí que es cierto que los tipos de interés en Estados Unidos están muy altos, la política monetaria está siendo bastante restrictiva y también pues poder hacer, vamos a decirlo así, algún tipo de cariño y que pueda haber alguna bajada de 0,25, tampoco yo creo que el mercado lo vería como un dato negativo. Y por cierto, muy brevemente, José Antonio, porque de vuelta al IBEX, el BBVA mantiene la OPA sobre el Sabadell, esto pese a la venta de esa filial británica de la entidad catalana al Santander. ¿Cómo se lo han tomado los inversores?
A ver, en general, pues bueno, yo creo que aquí las dos entidades, cada uno está moviendo un poco sus cartas. Sus cartas, ¿no? Y está haciendo pues un poco, yo creo que en este caso BBV, esta decisión era lo que entraba dentro de lo previsto. Lo que pasa que realmente cada vez con esos movimientos de carta y sobre todo con los últimos movimientos de Sabadell, la ecuación de canje empieza a ser ya cada vez más negativa para BBV y cada vez pues somos, digamos, un poco más negativos en que esa OPA pueda salir adelante. Pues veremos lo que sucede. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, muchísimas gracias como siempre y hasta mañana. Gracias, buenos días. Pues así llegamos al final de este informativo. Les dejamos el relevo a las compañeras de lo que hay que oír y este equipo regresa mañana puntual a partir de las 8.